Hola, mi nombre es Vanessa y en este webinar vamos a hablar sobre la configuración. Para ello nos dirigimos en la parte superior derecha del programa, en la opción de menú y en configuración, y veremos las opciones de la izquierda para ver lo más importante para la puesta en marcha del establecimiento. La primera opción, mi cuenta, comenzamos con establecimiento, en la que definimos la opción correspondiente para el tipo de establecimiento que somos y en la parte baja indicamos los detalles de la empresa. Hay que tener en cuenta el correo electrónico que introducimos aquí en este campo, ya que es el email al que recibiremos las notificaciones de reservas nuevas que tenemos en el planning, tanto del motor de reservas como del Channel Manager. Una vez configurados estos datos, es importante aplicar sobre la opción de guardar. Continuamos con la opción de usuarios y seguridad para poder añadir tantos usuarios como necesitemos, con acceso restringido a ciertas partes del programa, ya que podemos indicar qué tipo de permiso queremos dar al nuevo usuario y siempre hay que asociar este usuario a un correo electrónico independiente. Cada usuario tiene su propio email el que tendrá acceso para poder entrar al programa. La siguiente opción en la configuración es alojamiento. Empezamos con las habitaciones y salas para poder configurar las categorías y el rack. Las categorías de alojamiento es la tipología o categoría de apartamento o habitación, dependiendo del tipo de modo de establecimiento que tengamos. Y el rack de alojamiento vamos a distribuir el establecimiento en función de la habitación y la categoría. Es decir, en la parte izquierda vamos a ver las habitaciones o apartamentos que disponemos y que se encuentran en el planning, y en la derecha vamos a asociar la habitación o apartamento con la categoría a la que corresponda. En este desplegable aparecerán las opciones de las categorías que hemos creado previamente en el panel de categorías de alojamiento. En este panel podemos configurar las categorías respecto al título, descripción y fotos. Es importante que podamos ofrecer la máxima información posible, ya que esta configuración se va a visualizar en el motor de reservas, en la página web, para que el cliente pueda conocer la máxima información posible y poder ofrecerle una confianza que pueda incitarle a que pueda reservar directamente a través de la página web del motor de reservas de Avirato y, por supuesto, obtener una reserva directa libre de comisiones. Las categorías se configuran con el título, las fotos desde imágenes para poder añadir tantas fotos como queramos, y también una descripción en la que introducimos un contenido en función de cada idioma. El contenido se puede introducir de manera manual, como vemos en esta categoría, o como vemos en la siguiente categoría, que es la triple, en la que el contenido se introduce con un texto HTML. Pero este texto sería muy fácil, no hace falta utilizar ningún lenguaje, sino simplemente introduciendo o pinchando sobre el icono que tenemos aquí, nos abre esta ventana para poder editar el texto y que podamos utilizar párrafos o crear alguna palabra clave en negrita, colores o incluso el tamaño del texto. De esta forma podemos personalizarlo aún más y poder dar al cliente un contenido que sea más agradable a la vista y que también incite a que pueda leer el tipo de descripción que tiene la categoría. Además, podemos complementar la descripción de la categoría con iconos. Para que sea mucho más visual, hacemos clic sobre servicios y aquí podemos añadir, en añadir servicio, los iconos que disponga en cuanto a servicios del establecimiento, tantos como queráis, de la lista. Y si algún icono no aparece en la lista, podemos crearlo en la opción de crear servicio y poder personalizar el propio icono e incluso el servicio. De esta manera el cliente podrá ver texto e iconos y podrá ser mucho más rápido para poder conocer la información a un solo golpe de vista. Por último, dentro de las categorías tenemos la capacidad estándar y máxima. La capacidad máxima significa el número máximo de personas que se puedan alojar en esta categoría de habitación o apartamento, y estándar sería el precio base de la habitación o apartamento. Es decir, en los precios que veremos más adelante, en los precios que se configuran en el programa, el precio que introducimos siempre va a ir en función de la capacidad estándar de la categoría de habitación o apartamento.
En este caso, en la habitación triple, por ejemplo, introducimos capacidad estándar 2. Esto significa que el precio que introducimos en el programa va a ser el mismo para una que para 2 personas, ¿vale? Si lo modifico y lo ponemos 1, el precio va a ser para 1 y a partir de ahí hasta la tercera podríamos configurar un suplemento de persona adicional, ya que el programa permite introducir incrementos. No tenéis por qué hacerlo, pero tenéis esa opción, ¿vale? Y ya si queremos introducir o crear una categoría nueva, en la parte baja podemos dar de alta el título y pulsar sobre el plus verde que tenemos en la parte derecha de la pantalla. Respecto a las tarifas, tenemos en la parte izquierda la opción de tarifas y podemos ver las temporadas y las tarifas, los precios. Vamos a comenzar en la pestaña tarifas y costes adicionales. Es importante tener en cuenta que por un lado es la tarifa y por otro lado son los precios que se encuentran dentro de una tarifa en función de cada habitación o apartamento, en función del tipo de establecimiento y en función también de cada temporada, que ahora lo vemos en más detalle. Por defecto el sistema siempre crea la tarifa predeterminada, que no se puede eliminar y que lo único que se puede hacer es crear precios en función de la predeterminada, dentro de la misma. La tarifa predeterminada tiene como objetivo que podamos crear más tarifas y que las podamos asociar sobre la predeterminada, para que estén vinculadas y de alguna manera crear la predeterminada una tarifa madre en la que las demás dependan de ella. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a crear una tarifa nueva. En la parte baja de la pantalla tenemos el botón de nueva tarifa. Al pulsar podemos indicar el nombre de la tarifa. Por ejemplo, empresas. Le damos a añadir y se crea la tarifa. Se crea la tarifa en la lista que tenemos aquí, en la parte de la izquierda, donde tengo el ratón. Si pulsamos sobre empresas, dentro de la misma tarifa tenemos la tabla de precios y tenemos dos opciones para poder crear precios. Pulsando con el ratón doble clic en cada precio nos permite modificarlo y añadir el precio en función de cada habitación o apartamento, que es cada línea, y cada columna podemos configurar las temporadas, ¿vale? Que sería cada columna. Y la segunda opción, que es lo que comentaba ahora, el poder vincularlo con la tarifa predeterminada, es hacer clic en enlace en porcentaje y elegir qué tipo de porcentaje de vinculación tenemos con la predeterminada. Hay que tener en cuenta que siempre está en base a 100, por lo tanto, si queremos que la tarifa empresas, que es la que acabamos de crear, sea un 20% más económica que la tarifa predeterminada, en este caso vamos a introducir el 80%. Si queremos que sea al revés, superior, es decir, un 20% más cara que la predeterminada, 120. Podemos enlazarlo también en euros y cuando lo tengamos claro le daríamos a guardar tarifa en la parte baja derecha de la pantalla. Con esta acción tenemos que tener en cuenta que cualquier cambio que hagamos de precio dentro de la tarifa predeterminada se va a asociar automáticamente en la tarifa de empresas que está asociada en función de ese porcentaje, ¿vale? Si queremos crear tarifas independientes, simplemente es no hacer clic en enlace en porcentaje. Además, dentro de cada tarifa podemos configurar unas características, como por ejemplo si es reembolsable o no, un tipo de release y una estancia mínima y máxima para todo el año, es decir, de forma permanente. Vamos a ver las temporadas como veíamos antes, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que dentro de cada tarifa tenemos los precios en función de cada habitación o apartamento y en función de cada temporada. Las temporadas se crean en la pestaña Temporadas y Precios Especiales. En este panel nos encontramos en la parte superior derecha un listado de temporadas, que sería la leyenda. Aquí podemos crear las temporadas que queramos, tantas como necesitemos, y no tiene por qué ser temporada media, baja, puede ser también pues otro tipo de temporada que podamos dar nombre, como por ejemplo promoción, por si queremos tener algún precio que siempre sea el mismo para unas fechas determinadas, por si queremos hacer algún tipo de promoción o temporada eventos, lo que necesitéis. Además le podemos dar color en la paleta de colores para poder diferenciarla del resto de temporadas. Y le damos a nueva temporada. Automáticamente se almacena en la lista de arriba, en la leyenda. Y ahora el siguiente paso sería configurar las fechas de cada temporada. Y se realiza desde el calendario, aunque tenemos varias opciones. La primera es que desde el calendario, el poder seleccionar el color
bueno, realmente la fecha, haciendo clic con el ratón sobre el día deseado, ¿vale? Por ejemplo, en febrero. El día 17 de febrero vamos pinchando con el ratón hasta cambiar el color de la temporada deseada y así sucesivamente. Si queremos hacer un rango de fechas un poquito más largo, sí que va a ser mucho más útil el poder hacer esta gestión desde la parte derecha de la pantalla, eligiendo en el desplegable la temporada que queramos, ¿vale? Por ejemplo, la que acabamos de crear, temporada promoción, y elegimos en el calendario las fechas. Pues si queremos que sea el mes completo, elegimos la fecha de inicio y de final. Le damos a establecer temporada y automáticamente en el calendario, como veis, se cambia de color en función de esa temporada. Recordar que en este panel vamos a fijar las fechas y que los precios corresponden a los precios que tenemos en esta tabla de aquí, la que veíamos anteriormente, ¿vale? Es importante conocer la diferencia. Bien, también hay que destacar que la creación de las temporadas son lineales. Las fechas de las temporadas son las mismas para todas las tarifas dentro de un mismo año. Si cambiamos la tarifa en el calendario para poder visualizar, por ejemplo, la tarifa empresas, que es la que veíamos, la que habíamos creado antes de ejemplo, las fechas, los colores siguen siendo los mismos, siempre dentro del mismo año. Solamente que cambiaría el tipo de precio que es en función de cada tarifa. Hay una excepción que sería el precio diario, que el precio diario es un precio único y exclusivo para ese día en concreto y para esa tarifa, que no será la misma para el resto de tarifas. Y se llama precio diario. Para poder crear un precio diario, lo creamos como si fuera una temporada. En la parte derecha elegimos en el desplegable la opción de precio diario y elegimos qué día queremos hacer este precio, que puede ser un día en concreto o un periodo de tiempo, ¿vale? Por ejemplo, el día 29 de febrero. Bueno, pues aplicamos en el mismo día y le damos a establecer temporada. La diferencia que vemos ahora es que antes de que se pinte en el calendario, nos permite poder crear en la ventana emergente el precio en concreto, ¿vale? Cuando lo tengamos claro, le damos a guardar y automáticamente se colorea en el calendario, en el día correspondiente, siempre con un color azul. Este precio siempre va a ser único y exclusivo para este día y para esta tarifa. Si cambiamos a otra tarifa en concreto, como veis, el día 29 de febrero no es un cambio de color porque hemos creado un precio diario único y exclusivo para esa tarifa. Aún así, hay otra excepción adicional a tener en cuenta, y es que si tenemos tarifas asociadas a la predeterminada y realizamos esta acción del precio diario en la tarifa predeterminada, automáticamente también se va a copiar a la otra tarifa que tengamos asociada, siempre con el porcentaje que tengamos configurado de forma previa, ¿vale? Para poder tener en cuenta los precios que tenemos para este día en concreto, podemos verlo en la tabla de precios que veíamos anteriormente, desde tarifas y costes adicionales, pero también obtenemos un listado de precios en la pestaña Listado de precios para tener un informe de ese mes en función de cada habitación, apartamento, dependiendo del tipo de modo de establecimiento, y también en función de cada tarifa, como veis aquí. Simplemente sería modificar el mes en el calendario para poder obtener los precios y dar al botón de buscar. Automáticamente se generan los datos y además podemos exportar el fichero en formato de Excel. Por otra parte, dentro de los precios también tenemos la opción de poder crear incremento por persona adicional, desde tarifas y costes adicionales. En cada tarifa, en la parte baja de la pantalla, tenemos otra tabla donde nos permite poder crear un suplemento para la persona adicional, en la que antes veíamos las capacidades de cada categoría. Y es aquí el momento de poder crear un incremento. Para poder fijar el precio, tenemos dos opciones: un precio fijo, independientemente de cuántas personas se alojen en la habitación, se va sumando el mismo importe en función de cada persona. Si queremos especificar un precio de incremento por persona adicional dependiendo de cuántas personas adicionales entran en la habitación, habría que quitar el tic de incremento simplificado. Y como veis, las opciones ahora son muchas más amplias y tenemos diferentes líneas en función de cada temporada y la ocupación de la categoría. Además, podemos configurar en la pestaña de costes adicionales los costes de regímenes en función del tipo de pensión que ofrezcamos en el establecimiento y las camas adicionales, por si tenemos camas supletorias
y poder configurar en este selector cuántas camas supletorias dispone el establecimiento. Por último, dentro de la opción de tarifas disponemos de descuentos y promociones, donde podemos configurar descuentos en función de larga estancia, número de reservas y reserva temprana. Este tipo de descuentos solamente serían aplicables para la página web, para el motor de reservas. Y por otra parte, los códigos de descuento, que podemos crear un código promocional para poder ofrecer al cliente un precio más económico en la página web para que lo pueda validar a través del motor de reservas. Esta opción es muy útil para poder utilizar promociones, dar el nombre del código que queramos indicar y que la forma de poder hacerle llegar al cliente el código promocional sería pues de diferentes acciones a través de correo electrónico, de redes sociales, de teléfono, aunque la opción más rápida siempre sería a través de la página web, por ejemplo, un banner, un mensaje que sea estático o a través de un pop-up, para que el cliente cuando pase a la página web oficial del establecimiento pueda conocer esta promoción y validar el descuento a través del motor de reservas. Siempre es importante ofrecer al cliente el código promocional que introducimos aquí y el tipo de descuento que le vamos a ofrecer, que puede ser en porcentaje o en euros. Si queremos que sea para alguna fecha en concreto, porque es una promoción que es temporal, lo podemos hacer entre fechas, en la parte baja de la pantalla, introduciendo en función de la fecha de la reserva o de las fechas en las que se va a alojar el cliente. Por otra parte, vamos a ver las restricciones. Las restricciones que consisten en estancias mínimas o bloqueos de habitaciones. Vamos a diferenciar entre restricciones online y restricciones del Channel Manager, como veis aquí, entre dos paneles diferenciados. Restricciones online son exclusivas para todo lo referente a la página web, es decir, el motor de reservas o del Channel Manager, y restricciones del Channel Manager únicamente para los canales de distribución online donde tengáis conexión para el Channel Manager de Avirato. En ambas opciones podemos bloquear en función de fechas y en función del tipo categoría de alojamiento. Además, si queremos hacer un bloqueo en vez de entre fechas que sea permanente, podemos utilizar el bloqueo de venta online por rack para poder cerrar la venta a todo el establecimiento haciendo clic con el ratón y arrastrando hacia abajo o seleccionando unas unidades en concreto. En la parte baja de la pantalla encontraremos la opción de no disponible en venta online. Le damos a establecer y automáticamente cerramos la venta online para todo lo referente a motor de reservas o Channel Manager. ¿Vale? En el planning podemos hacer una reserva, nos permitiría hacer una reserva a mano, pero sí que tendríamos el planning coloreado en color rojo para identificar que tenemos un bloqueo y bueno, pues que tengamos cuidado en esas fechas, por ejemplo. ¿Vale? Otro tipo de bloqueo que sea permanente para que no podamos hacer una reserva manual sería hacer una reserva desde el planning y utilizar el estado de reserva como bloqueado. ¿Vale? Vamos a cambiar de tema y vamos a ver el tema de facturación. La facturación del establecimiento para poder configurar la plantilla de facturación. Para eso pulsamos sobre facturación y después en facturación y nos encontramos diferentes pestañas. Vamos a comenzar con diseño de factura. En diseño de factura podemos configurar el tipo de documento que vamos a ofrecer al cliente, como por ejemplo el logotipo, un fondo personalizado si queremos ponerlo, o el tipo de texto que queramos ofrecer para que aparezca en el documento, ya sea en la parte superior o baja del documento. No tenemos por qué ponerlo, pero que si tenéis que incluir ese tipo de información que puede ser relativa a un texto legal, política de privacidad, etcétera, lo podemos introducir aquí en texto de factura para que aparezca en la parte baja del documento o en texto libre para que aparezca en la parte superior del documento. Además, podemos utilizar los márgenes, que sería esta columna, para poder configurar o personalizar más aún los conceptos, los títulos que aparecen en el documento de facturación, como por ejemplo los datos de facturación o la empresa, el nombre del cliente, que en vez de que aparezca en ese lado, pues que aparezca más centrado, más hacia la derecha, y para eso utilizaríamos estos selectores que tenemos aquí con los márgenes. Además, podemos configurar en datos de facturación, en esta pestaña, los datos de la empresa, los datos fiscales para poder hacer la factura al cliente, que serían los del establecimiento hotelero, ¿vale? Sí que podemos crear diferentes emisores, diferentes perfiles y poder elegir cuando hacemos una factura al cliente
desde qué emisor vamos a hacer la factura. ¿Vale? Aquí podemos configurar los datos fiscales de la empresa y en la parte baja poder configurar el contador de facturación dependiendo de la factura, factura con serie 2, proforma, albarán o abono, simplemente pulsando con el ratón sobre cada pestaña. Y en cada una de ellas el panel es exactamente el mismo. Podemos configurar el número de la factura en la parte derecha de la pantalla, para que sea correlativo, que una vez configurado pues no sea necesario tener que modificarlo de nuevo. Además del número de factura, podemos configurar para que en la parte izquierda o derecha del número podamos incluir siempre una información que esté fija y que sea permanente. Tened en cuenta que el número aparecería aquí, en el medio. En la izquierda o derecha incluimos esa información si lo necesitáis, que puede ser con un texto que incluyamos de forma manual, que para eso tenemos aquí estos campos de texto libre, o incluso una fecha. Para la fecha siempre es importante utilizar este selector, en el que aparecen los dígitos en función de si queremos que salga el año completo o el mes, los dos últimos dígitos, y así para el próximo año cambiará automáticamente al número que le corresponda de año. Es importante que todos estos cambios le demos a guardar para que se almacene. Y por último, dentro de la facturación disponemos de los impuestos, para que podamos dar de alta los diferentes impuestos que el establecimiento maneja, para que a la hora de hacer una factura podamos elegir a qué impuesto corresponde ese cargo. No obstante, por defecto podemos elegir qué tipo de impuesto pertenece para las reservas, para los cargos de reservas, de alojamiento o para otros extras. ¿Vale? Si tuviéramos otros impuestos diferentes, los podemos dar de alta desde aquí, eligiendo el tipo de impuesto y añadir el impuesto. Nos aparecerá en la lista, en esta columna, y de esta manera podemos elegir en la facturación qué tipo de impuesto corresponde. Virato ofrece dos tipos de facturación para hacer las facturas, desde una reserva de alojamiento o desde el menú Nueva factura, para poder hacer facturas a clientes, para que el contador también siempre sea el mismo. Cuando hacemos una factura desde una reserva de alojamiento, por defecto siempre aparece el cargo del alojamiento. Pero si queremos crear cargos adicionales, podemos hacerlos de forma manual o creando de forma previa en el establecimiento, desde la configuración en cargos predefinidos. En este panel podemos dar de alta cargos que se repiten de forma recurrente. ¿Vale? En la lista tengo el ejemplo de diferentes cargos que se puedan repetir, y podemos dar de alta unos nuevos cargos en la parte baja de la pantalla. ¿Vale? Indicando el tipo de concepto que sea y también eligiendo en la categoría a qué grupo pertenece, que si no estuviera en estas opciones podemos darlo de alta de nuevo. Esto nos permitirá que podamos tener un informe específico en función de la producción y en función de las categorías, y que además, al tener estos cargos ya de forma previa y que se repiten de forma diaria, por ejemplo, cuando hacemos una factura al cliente, podemos ir más rápido seleccionando en el desplegable qué cargo queramos introducir, y además podemos evitar errores en cuanto a nombre de concepto o incluso importe o impuesto. Para terminar con este webinar vamos a hablar sobre los correos electrónicos. Con el programa de Avirato podemos enviar correos electrónicos que además los podemos personalizar con nuestra propia imagen corporativa y se pueden enviar automáticamente. Para ello podemos ir a configuración, en la parte izquierda personalización, en integraciones Avirato y en integraciones Avirato. En la primera pantalla nos encontramos configuración, para poder configurar el correo electrónico del establecimiento con los diferentes parámetros para que podamos empezar a enviar los emails a los clientes. Para poder crear el contenido nos dirigimos a plantillas de email. En este panel, por defecto siempre aparecen en el sistema las plantillas de confirmación, cancelación y agradecimiento, pero podemos dar de altas diferentes plantillas en la parte baja de la pantalla, en el botón de añadir. Para poder crear el contenido de cada plantilla nos dirigimos al botón de editor online, en el que se abrirá la herramienta del contenido de plantillas de correo, de email, y podemos elegir entre mails de Avirato o mails personalizados. La diferencia es que los mails de Avirato son los que tenemos por defecto en el sistema, y los personalizados los que creamos de forma posterior. ¿Vale? Si elegimos cualquiera de ellos, podemos elegir entre las diferentes plantillas que nos ofrece el sistema y después poder configurarlo. ¿Vale? Si ya tenemos una en concreto,
podemos hacer clic en cada elemento para en la parte derecha poder editar la imagen o el texto, como veis aquí, ¿vale? La parte de la izquierda es la visualización del contenido y en la derecha para poder editarlo, para poder indicar tanta información como queramos que al cliente reciba, y además podemos personalizarlo para que reciba información real de la reserva y de cada cliente. Para eso es importante introducir los campos de los comodines. Los comodines son estos signos del porcentaje y que para poder añadir nuevos comodines seleccionamos en el botón de comodines. Aquí tenemos una lista con los diferentes conceptos en función de la reserva del cliente. Con esto conseguimos que el cliente siempre reciba un email exclusivo solo para él y con información real de su reserva. Podemos introducir el nombre del viajero, el coste de la reserva, haciendo clic en cada elemento, y cuando lo tengamos claro le damos a agregar y nos aparecerá aquí listo para poder editarlo. Además siempre podemos configurar los colores, introducir el logotipo y demás para que sean los colores corporativos y que le podamos ofrecer al cliente una vía de comunicación y una imagen corporativa en la que pues tenga un aspecto más profesional. Como decía antes, desde el programa podemos configurarlo para que se envíe automáticamente cada plantilla de correo electrónico o no, dependiendo de vuestra elección. En automatización podemos elegir entre el check-in, check-out o fecha de reserva antes o después para poder hacer el envío automático. Si decidimos no automatizar el correo electrónico, podemos dejar el contenido ya creado y desde una reserva podemos elegir enviar la plantilla en concreto y que salga automáticamente. Es decir, lo dejaríamos semiautomático, el contenido ya se encuentra creado y elegimos qué plantilla enviar al cliente. Además, también podemos crear el contenido en diferentes idiomas con las diferentes pestañas para que pueda recoger el contenido en función del país de la reserva y que también salga automático. Con esto siempre conseguimos tener esa vía de comunicación con el cliente, que el cliente siempre agradece tener una confirmación de reserva o incluso unos días antes que llegue un email para recordar los datos, y además podemos aprovechar esa ocasión para que podamos ofrecer en esa plantilla de email un acceso a un registro de viajeros para que antes de su llegada podamos tener ya sus datos y podérselos enviar a la hospedería a la que pertenezca cuando hagamos el check-in, o un acceso a la tienda online, por ejemplo, entre otras opciones que son completamente personalizadas. Con esto vamos a terminar ya con el webinar de la configuración, que espero que os haya resultado interesante, y para cualquier duda siempre os podéis poner en contacto con nosotros. Gracias.